La historia de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús, es una historia envuelta en tragedia e intriga. Su traición finalmente llevó a la crucifixión de Jesús. Sin embargo, la forma en que murió Judas sigue siendo un tema de debate entre los eruditos bíblicos y los lectores por igual. Existen dos relatos distintos de su muerte en el Nuevo Testamento, cada uno de los cuales ofrece una perspectiva diferente sobre los eventos que ocurrieron. El Evangelio de Mateo, en los versículos 27, 3 al 10, pinta una imagen vívida de Judas consumido por el remordimiento, llevado al suicidio por el peso de sus acciones. Por el contrario, el libro de los Hechos, específicamente 1, del 18 al 19, presenta una narrativa completamente diferente. Aquí, Judas tiene un final espantoso. Su muerte está relacionada con las ganancias ilícitas de su traición. Estos relatos contrastantes plantean interrogantes sobre la exactitud histórica de los hechos y las implicaciones teológicas de cada versión. La existencia de estos dos relatos distintos no es un fenómeno aislado dentro de la Biblia. Las variaciones en las narraciones se encuentran a lo largo de las Escrituras y a menudo reflejan las diferentes perspectivas y agendas teológicas de los autores. Examinar estas discrepancias nos permite profundizar en las complejidades de la interpretación bíblica y obtener una comprensión más rica de los textos mismos. En las siguientes secciones nos embarcaremos en un viaje para diseccionar y analizar los dos relatos bíblicos de la muerte de Judas, explorando las posibles razones de las discrepancias y su significado dentro del contexto más amplio de la tradición cristiana. Al examinar la evidencia y considerar varias interpretaciones, nuestro objetivo es arrojar luz sobre este enigma perdurable. El Evangelio de Mateo presenta un relato conmovedor y psicológicamente cargado de la desaparición de Judas. Habiendo presenciado las consecuencias de su traición, Judas es vencido por el remordimiento. Devuelve las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, declarando: «He pecado al traicionar sangre inocente». Mateo 27:4. Su confesión, sin embargo, se encuentra con indiferencia. Los líderes religiosos se lavan las manos del asunto alegando: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Mateo 27:4. El intento de Judas de deshacer sus acciones resulta inútil. Se queda solo para lidiar con la enormidad de su pecado. El peso de su culpa se vuelve insoportable, llevándolo a un acto desesperado. Mateo nos dice que Judas arrojó las piezas de plata al templo y se ahorcó. Mateo 27:5. En la narración de Mateo, la muerte de Judas es el resultado directo de su abrumadora culpa y desesperación. La imagen del suicidio de Judas es cruda y desgarradora. Sirve como un poderoso recordatorio de la naturaleza destructiva del pecado y la profunda carga psicológica que puede suponer para un individuo. La descripción de Mateo del remordimiento de Judas sugiere que incluso frente a una traición tan grave, queda un atisbo de humanidad dentro de él. Su suicidio, aunque es un final trágico, puede interpretarse como un acto de autocastigo final, un intento desesperado por expiar sus acciones. Sin embargo, esta interpretación no niega la gravedad de la traición de Judas. El relato de Mateo destaca la severidad de su pecado, enfatizando las devastadoras consecuencias que tuvo para Jesús. El remordimiento de Judas, aunque genuino, llega demasiado tarde para alterar el curso de los acontecimientos. Su suicidio sirve como un epílogo trágico de su traición, un duro recordatorio del poder perdurable del pecado y la importancia de permanecer firmes en nuestra lealtad a Dios. El relato de Mateo sobre la muerte de Judas introduce un detalle peculiar: la adquisición del campo de sangre. Después del suicidio de Judas, los principales sacerdotes, reacios a devolver el dinero manchado de sangre al tesoro del templo, deciden usarlo para comprar un campo. Este campo, nos dice Mateo, iba a ser utilizado como cementerio para extranjeros, porque había sido comprado con el precio de sangre. Mateo 27:8. Este detalle aparentemente menor agrega una capa de simbolismo a la narrativa. El campo, comprado con el salario de la traición y ligado para siempre al nombre de Judas, se convierte en una manifestación tangible de su pecado. Sirve como un recordatorio constante de las consecuencias de la traición y la mancha perdurable de las acciones de Judas. El nombre campo de sangre es particularmente evocador. Subraya la violencia en el corazón de la historia,
conectando la traición de Judas con el derramamiento de la sangre de Jesús. La compra del campo con dinero ensangrentado refuerza aún más esta conexión, destacando la influencia corruptora de la codicia y la naturaleza insidiosa del pecado. Además, la designación del campo como cementerio para extranjeros añade una conmovedora capa de ironía. Judas, una vez un miembro de confianza del círculo íntimo de Jesús, ahora está asociado para siempre con aquellos considerados forasteros. Su traición lo ha alienado de la comunidad de fe, y su legado está ligado para siempre a este lugar desolado. La inclusión de Mateo del campo de sangre profundiza la resonancia teológica de la narrativa. Sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de gran alcance del pecado y el impacto duradero de nuestras decisiones. El campo se erige como un testigo silencioso de la tragedia de la traición de Judas y una severa advertencia para aquellos que contemplarían actos similares.